Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Buenas tardes, Ezequiel. Hoy te toca un rol diferente al rol que has tenido durante bastante tiempo. Entiendo que han sido casi 70 veces que has entrevistado. Hoy te toca ser el entrevistado a vos. Y muchos se preguntarán quién es el entrevistador. Surgirá de las historias que iremos contando, pero por lo pronto quería presentarte, porque cuando hiciste las entrevistas se daba por descontado quién eras y hoy sos el protagonista. El maestro Ezequiel Feingersch es solista adjunto de la Orquesta Estable del Teatro Colón, profesor de fagot de la UNA y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Fue primer fagot en la Filarmonía de Nationen, Orquesta de Cámara de Chipre, Filarmónica de Santiago de Chile, invitado como fagot solista en la OCESPI en Brasil, Sinfónica del Estado de México, Filarmónica de Malasia, entre otras. Este aspecto internacional de tu carrera ya lo visitaremos en algún momento de esta conversación. Tenés también, Ezequiel, una trayectoria en la música de cámara, tenés una trayectoria en la producción de álbumes, de música de cámara en particular. Has recibido becas internacionales y de la Fundación Antorchas, la beca Fulbright, etc. Y has estudiado tanto en Buenos Aires como en el exterior, en Estados Unidos. A mí me gustaría comenzar esta conversación para darle el tono íntimo de la conversación más que el tono austero y profesional de las entrevistas, por una escena que una vez me contaste y que quizás explique qué hacemos hoy aquí nosotros dos, y fue tu primera experiencia en el Teatro Colón. ¿Cómo llegaste al Teatro Colón? Antes que nada te quiero agradecer, porque para mí es mágico que estés acá y hacerte partícipe de este proyecto. Para mí es un lujo que hayas aceptado, y no por contar mi trayectoria, un poco de mi vida, sino por poder conversarla con vos. Me parece alucinante, así que de verdad 1.000.000 de gracias. Y por la presentación también. Yo lamentablemente todavía no aprendo. Llevamos más de 70 programas en este proyecto de investigación, como lo llamo, y aún no puedo presentar a los colegas y músicos que admiro como lo hiciste vos recién, así que te agradezco de nuevo. El Teatro Colón, cuando venía justamente ahora del ensayo, estamos haciendo Tosca, una ópera que me acompaña desde muy chiquito, y sabiendo que venía a conversar con vos un poco para un poco también aclarar parte de esas fotos que uno tiene de la vida de uno, me surgió esta ópera. ¿Y por qué es tan entrañable? Porque mi padre fue director de coros, pedagogo también, director en el Teatro Colón, del coro del Teatro Colón, y en ese periodo yo prácticamente estaba todo el rato junto a mi mamá, obviamente, y mis otros hermanos. Entonces para mí la ópera surgió naturalmente. Yo me despertaba con los disparos de estas tragedias, me despertaban cuando terminaba Boris Godunov y bailaba con Carmen. O sea, así fue te diría mi primera incursión en el teatro. Así que ese olor
al Teatro Colón. Yo, como dije, cuando entré a la orquesta y se abrió el teatro en el 2010, lo primero que dije a mi familia es: el olor sigue, no lo han podido quitar. Y es muy personal, tal vez otros no se dan cuenta, pero como lo viví de muy chiquito, para mí ese aroma, cuando estoy entrando, ya me hago la trayectoria de los 50 años que tengo bajando las 3 escaleras al ensayo, ¿no? Gracias a ese aroma increíble que tiene. Mi papá, como te dije, era director de coros, muy reconocido en el ambiente. Me lo demostraba sobre todo el ambiente. Yo, como chico, obvio que todos los padres son reconocidos, así que... Y era un excelente pedagogo también. Fue rector del Conservatorio López Buchardo, la casa donde estamos ahora, cambiando un poco de sistema educativo, de nombre, pero es la misma casa. Lamentablemente falleció muy joven, entonces se estaba por jubilar. Gestó todo este proyecto de universidad, fue, creo, de los primeros que puso su cargo y se inscribió para el concurso de su cargo como ejemplo. No te olvides que en todos los cambios siempre hay mucha gente en contra y otros a favor, por temores más que nada, y el hecho de concursar a nadie le gusta. Entonces, cuando se llama concurso, viste, hay demasiados intercambios de opiniones, más negativas que positivas, y mi padre, como ejemplo, creo que fue lo que iba a hacer, no llegó a hacerlo, creo, por lo que sucedió después. Mi madre acompañó todo ese proceso, dejando su profesión de lado al principio. Entonces, éramos todos una familia de músicos. Mi mamá, aunque ejerció y ejerce como abogada y traductora pública, cantó en coros amateur toda su vida. Fue pianista de chica, entonces la música estuvo siempre de forma natural en casa, ¿no? Así que no sé si te respondí algo. Sí, por supuesto, empezar por la familia, por la biografía, por la infancia, por el olor del teatro, que es un sentido no muy frecuentado, porque por supuesto el oído lleva la delantera, pero claro, recordar olores de la infancia y reencontrarlos después cierran un círculo. Yo te preguntaba también, un poco como para iniciar esta conversación, esta escena que me contaste, estabas viviendo en el extranjero, ya volveremos a eso, me encantan los detalles, y de buenas a primera un día te llaman para sustituir a alguien, si recuerdo bien, el primer fagot. Sí, eso fue en el 99, sí. En el 99 yo estaba, que tendría, no llegaba a los 27, 26 años. Y en las visitas, ya viviendo afuera, anuales que uno hacía, que se quería comer todo lo que no comía afuera y visitar a todos los que no veía hace mucho tiempo, se ve que estaba durmiendo como un adolescente tardío hasta tarde, y me despiertan al mediodía para decirme que tenía que ir a tocar a la Orquesta Estable a las 2 de la tarde. Y no suena tan estresante, aunque tal vez se percibe un poco como fue, porque lo que me pasó a mí en ese segundo y esa mirada con mis papás fue que raro que después de casi 20 años pueda ir al Estable. Digo que raro porque mi profesor en ese entonces también, Guillermo Roura, tocaba en la Estable, pero yo no había podido asistir a ningún ensayo. Entonces finalmente poder ir, y qué raro que se den las situaciones de esa forma, porque obviamente que agarré el fagot que no estaba abierto todavía, y me fui al teatro a ver qué iba a hacer. Por suerte, como te lo conté, estaba tu papá de segundo fagot, Ariel, que era segundo fagot de la orquesta en ese momento, y hizo que ese primer momento, que es terrorífico, sea maravilloso. Estaba como con un familiar más, ¿no? De las personas más cultas que conocí, y
y mejores profesionales que conocí. Entonces yo no me daba cuenta, pero estaba al lado. Esto te lo digo después de haber tocado. Yo al momento lo conocí en ese momento, Ariel. Entonces tenía que tocar la Bohème con una orquesta que era endemoniada, o sea, sonaba increíble, sigue sonando, pero para mí yo era un alumno, estaba en estadio de alumno, entonces, y estaba Mirella Freni, por ejemplo, cantando Bohème. Entonces era toda una situación muy compleja. Y bueno, la pude pasar en parte gracias a la experiencia que había ya adquirido afuera, al espacio que pude tomarme viviendo afuera, frente a muchas etiquetas, ¿no es cierto?, que uno puede o no tener. Y sobre todo también gracias a tu papá, que estaba tocando de segundo. Si me tocaba otro segundo, probablemente no lo podría haber hecho de forma tan natural, ¿no? Y me quedé un periodo más, un par de óperas más, sí. Y yo recuerdo de esa escena que por supuesto no la viví, yo también estaba viviendo afuera en esos años. Fue como una transmisión de generaciones, ¿no? Pasar el testimonio de los que se estaban por jubilar a los que estaban llegando, haciendo las primeras armas. Y cuando se hacen las primeras armas, un poco de carambola, una llamada telefónica, ¿no? Claro. Y recuerdo que contabas que cuando terminó la función, además de tu satisfacción de haber pasado la prueba bien, te quedaste con el recuerdo de Ariel emocionado, con lágrimas en los ojos. Sí, eso no me lo olvido más. No fue una función, me acuerdo que fue un ensayo, porque lo pudimos conversar, y los ensayos son mucho más naturales. La función por ahí no te deja emocionarte tanto desde la orquesta. Podés tener quiebres, pero no te los podés permitir que sean eternos, porque tenés que seguir trabajando. Pero en el ensayo sí, en el ensayo podrías llorar el aria entera, nadie te va a decir nada. Pero no me había pasado y no me pasó nunca ver a otro llorar. Sí a mí, pero no a otro. Y estaba llorando a mares, entonces yo le pregunté si le pasaba algo, obviamente. Y él me dijo que estaba bien. Yo seguí tocando y después me dijo, cuando terminó el ensayo, es que no, lo que pasa es que me acabo de enterar que Mirella Freni no va a volver al teatro, es su última presentación de la Bohème. Y yo ahí entendí que era Mirella Freni. Y ahí entendí que era la misma cantante que había escuchado hacía un ratito atrás en casa para ver qué íbamos a tocar. Obviamente grabación con Mirella Freni. Ahí no había muchas grabaciones en esa época, tenías lo que te tocaba, ¿viste? Entonces, sí, fue muy emotivo eso, nunca me lo voy a olvidar. Se volvió a repetir después porque me quedé un par de óperas más con Mario Cesarini, otro gran colega de tu padre, segundo fagot del Estable, muy amigo mío, con la familia entera, es como casi familia, te diría. Y gracias a él terminé tocando ahí, gracias a él terminé hasta, te diría, donde estoy ahora, porque Mario fue una persona que siempre me mantuvo informada en momentos donde no había esta locura de información. Entonces era sumamente personalizada la información, como debería ser, pero bueno, en ese momento no te quedaba otra, y él me mantuvo medio como al tanto de si había concurso, no había concurso, si se jubilaba fulano o no. Y siempre lo agarraban, según Mario, las historias es que él le comentaba, ¿por qué no lo llamas Ezequiel? Que justo está en Buenos Aires. O sea, Mario se enteraba antes que Guillermo, que yo llegaba, porque tenía siempre comunicación constante con él. Entonces le debo un montón hasta el día de hoy, ¿viste? Entonces entre tu papá, Ariel y Mario son, te digo la verdad, como una especie de pilares hasta el día de hoy, ¿viste? Así como está el olor incondicional del teatro, que pensando mientras te lo decía, ese olor asume protagonista cuando uno es chico y no se da cuenta, porque yo iba a jugar al teatro, no iba a cantar. Después fui a cantar al coro de niños, pero en ese periodo, hasta los 8 años que entré al teatro, para mí ir al teatro era como ir a casa. Iba a ver a mi papá, acompañado de mi mamá, o sea, era normal. Y ese olor con la figura de, obviamente, mi padre, pero de estos dos grandes fagotistas,
Yo en la orquesta hasta el día de hoy te diría que los tengo, de alguna forma, como ejes, ¿viste? Sí, como genios tutelares, ¿no? Claro. Ya mucha gente se jubiló, te diría casi todos. Cuando entré al teatro en el 2010 era muy emocionante porque estaban todos los que habían estado cuando trabajaba mi papá y cuando yo estaba en el coro de niños, y de toda esa experiencia hermosa de lo que fue el Teatro Colón para mí. Entonces fue muy emocionante. Después se fueron jubilando y muchos se olvidan y otros, como tu papá y Mario, quedan y quedarán siempre. Estoy tocando ahora en una silla y al lado hay otro excelente colega, pero en algún lado, en el medio o al costado, están siempre. Sí, son esas fotos eternas, ¿viste? No las quiero perder. Bueno, ahora que hemos blanqueado qué nos trae aquí hoy y que estamos juntos haciendo esta conversación, yo creo que la palabra emoción, emotivo, emocional surgió varias veces en estos pocos minutos que llevamos, y me parece inevitable que surja con la música, que surja en la ópera, y que es también un gran contraste, como decías, entre los ensayos y las funciones, pero también entre la vocación, supongo, cuando uno entra como músico. Claro. Y se va haciendo en un mundo quizás menos receptivo de las emociones, como puede ser una orquesta, un coro, un cuerpo. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y son parte de las... No crisis, pero preguntas que uno en algún momento se empieza a responder, no las deja de lado, empiezan a tomar importancia, ¿no?, en el día a día. Y siempre trato con los alumnos, cuando estudio, cuando toco, de preguntarme, y generalmente es diario, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y así como para mí fue algo natural y me llamó la atención que me lo pregunten, porque para mí ser músico era lo obvio y lo evidente, y nunca me había propuesto serlo, para mí era. Entonces me lo pregunto de todas maneras para ver hasta qué punto se distorsiona uno como profesional en el cargo o en el trabajo y en el puesto que estás ocupando. O sea, como docente acá, o estamos con el Colón, o dentro de la orquesta estable. Como padre, ahora con hijos muy chiquitos, es más fácil hacerse esas preguntas, porque uno se las hace o te las hacen y te están preguntando constantemente cosas muy básicas, pero sumamente poderosas, ¿viste? Son las cosas más importantes, creo, de la vida, estas preguntas, ¿no? Y yo creo que, como te lo comenté, si estos chicos supieran lo que después significa ser docente o músico, creo que la pregunta no se debería contestar, se debería dejar a que sigan jugando, y ojalá no paren nunca hasta hoy en el tercer subsuelo ensayando, o en la sala, o enseñando, y no olvidarse de que tiene que ser un juego, porque si no, como lo comentamos hace un minuto, podría llegar a ser un banco, y quieren que sea un banco en el fondo. Yo creo que les es más fácil si todas las artes se encasillan y se controlan como un banco, pero no, ¿viste? Es una olla a presión. Si intentan en algún momento, mientras más intenten, más brusca será la respuesta, es como un tsunami. Eso deberían tal vez ya dejarse de intentar llevarnos por un lado que no va, porque el juego en el arte debería estar constantemente, ¿viste? Creo, debería ser así. Absolutamente. Vos has tocado en varias orquestas, en varios países. ¿Podrías también comparar esa sensación lúdica, placentera, sí, infantil? ¿Es posible? ¿Fue posible en otros países, en otras lenguas? Yo me acuerdo, ahora ya uno está... Por eso te digo, la pregunta trato de hacérmela todos los días y responderla y llevarla a otro nivel. Pero me acuerdo cuando me empezaron a pagar, primero que me daba vergüenza, y segundo que no entendía muy bien la diferencia entre ayer que no me pagaban y hoy que me pagan. Entonces
creo que es diferente a otras profesiones en ese sentido. Le puede llegar a pasar a un pintor, a un escultor, a otra gente relacionada con el arte, pero en mi caso fue así. Entonces, y tengo una relación muy extraña con el dinero también, que lo tengo que aceptar como que es importante, porque me doy cuenta que si no, no podés hacer ciertas cosas. Pero hoy ensayé Tosca y no sé si me lo descontaron o me aumentaron. Yo fui a tocar Tosca y la pasé impresionante. Y creo que ese es el punto. De la misma manera me hago mierda, hablando mal y pronto, cuando no pasa, ¿no? Porque yo creo que eso tiene que ser, ¿no? Pero sí, la pasé extremadamente bien como en mi infancia. Creo que mientras más la recuerdo es impresionante. Entonces, el hecho de ser o continuar con eso era lo que yo quería hacer. Después te lo preguntan, ¿viste? Por ahí alguna novia, algún amigo que obviamente no eran músicos, se extrañaban porque no entendían que lo que ya era uno era ya una persona formada con eso, y no era cuestión de continuarla o no, era cuestión de seguir siendo quien era. Entonces, pero bueno, esas medio estupideces son parte de la sociedad que también, por temor a no entender que uno le está pasando bien, ¿no? Y esa magia o ese clic que se produce en el acto de tocar junto con otros, cuando baja la batuta, alguien que coordina cuándo tocar y cuándo hacer silencio, se produce también en la enseñanza, por ejemplo, cuando estás con alumnos que sí, tocan fagot o que hacen música de cámara. Puede ser. Lo que pasa es que una orquesta, 100 músicos por generalizar un número, menos o más, dependiendo de las obras. Muchos egos de por medio en una orquesta. Muchos egos, más el ego del director. Hay mucha expectativa. Pensá que por ahí esta es la 5ª producción que hago de Tosca. Yo no quiero que suene como la anterior, pero inevitablemente tal vez me lo esté proponiendo. Entonces empieza a haber toda esa especie de inquietud de saber qué haces o qué no te dejan hacer. Entonces tal vez uno empieza a ser un poco más obediente como músico de orquesta. Hace los clics más rápido, imperceptibles, para aceptar la indicación de uno o fulano, o tocar con el clarinete o con el arpa. Cuando estás enseñando o te ponen en la silla de docente, porque a mí me ponen, yo entro y soy docente, antes era alumno, y lo digo siempre porque lamentablemente debe ser un error, ¿o no? Yo estudio y parezco que tengo los 15 años o 20 años, y cuando vengo y veo que me empiezan a hacer preguntas, empiezas a dar, que me encanta dar lo que uno cree que podría ayudar al otro, pero es más libre en ese sentido, sobre todo con el 1 a 1, ¿no? Son clases medio individuales. Entonces hay mucha diferencia entre el estar enseñándole a un fagotista y venir de ensayar con 100 músicos, donde todos tenemos que en el fondo tratar de ser sumamente prudentes para que todos la pasemos lo mejor posible. Creo, eso sería como el ideal de la orquesta. Hay veces cuesta y hay veces lo lográs, yo qué sé, ¿no? Quizás la primera pregunta que habría que hacerse, yo recuerdo la respuesta que daba mi padre: ¿por qué el fagot? Entre cualquier instrumento, incluida la voz. Y en el caso suyo había sido un poco una casualidad, un maestro que encontró, por supuesto la figura del mentor, del maestro, que determinó toda una carrera. En tu caso, ¿por qué el fagot? El fagot llega a los 12 años. Yo estaba en 7º grado, me acuerdo. Espero que sea así, yo tengo ese recuerdo. Previo a eso, tengo un bagaje y un montón de experiencia con la música. Entonces, yo podría no haber estudiado más nada y hoy ser un ingeniero diciéndote que yo hasta los 12 toqué muchas cosas y hice muchas cosas. Entonces, el fagot no llega como primer instrumento, sino como descartar otros instrumentos
que no habían pasado por mí, pero que eran similares a los que ya había tocado. Lo hago breve, pero empecé con el piano y la guitarra alrededor de los 8 años. Tengo la foto de mi mamá enseñándome los primeros acordes de una samba para después tomar clases de guitarra, el piano paralelo. Y a los 8 años también entré al coro de niños del teatro. Esos viajes eternos en autos, lo mejor de los recuerdos, con todos los cánones y canciones que hacíamos los 5, yo tengo 2 hermanos más músicos, surgieron que después por ahí esa vocecita o de cantar en alguna cena se terminaron de ir con mi hermano más grande, Pedro, al teatro, al coro de niños, que para mí era como estar en el fondo jugando con mi viejo también, porque lo veíamos todo el rato. Tal vez inconscientemente íbamos para estar ahí, y de algo sumamente natural que previamente lo hacíamos para ir a visitarlo a él. Entonces no era de golpe tengo que ir al Teatro Colón a cantar, era volver al teatro y esta vez iba a cantar. Así por lo menos lo recuerdo yo, cantando óperas en ruso, en italiano, en castellano, disfrazándonos. O sea, fue un periodo de mucha demanda tal vez, porque no te olvides que en esa época estaba Llamarela, un director. Y hoy sería diferente, imagino, como cambió también un poco la docencia. Entonces en esa época, por más que yo lo veía como un juego, de todas maneras, por ahí nos trataban como adultos chicos, ¿viste? Era ese tipo de trato, ¿no? Era muy exigente. Pero como estaba mi hermano mayor y mi viejo, yo estaba feliz. Hicimos muchas óperas, una experiencia impresionante, con la guitarra y el piano al mismo tiempo. Y llegó un punto donde me acuerdo de esa charla con mis viejos de querer tocar con más gente. Se ve que la parte de los coros que yo veía en mi casa, que es buenísima, es sumamente saludable y recomendable, con la guitarra y el piano no lo tenía, absolutamente. Entonces tal vez después de haber vivido lo del coro de niños, más las experiencias de mis viejos, yo necesitaba tocar en una orquesta, eso era lo que yo quería. Y empecé a descartar cosas agudas, cosas de cuerda por la guitarra, y quedó el fagot en un concierto famoso, para mí obviamente, el más famoso del mundo, que fui a ver la orquesta, que en ese momento el coro de la Alianza Francesa, dirigido por mi viejo, donde cantaba mi mamá, había una orquesta y me empecé a fijar. Y sí, dicen que me enamoré de la fagotista en vez de fagot, pero a mí me encantó el fagot, tuve charla y aparecí en el conservatorio acá, donde mi padre justo era rector y lo conocí a Guillermo Roura, y de ahí más dejé los otros instrumentos, te diría, como en términos de clase, de tomar clases. Lo sigo tocando hasta el día de hoy. Cambié la guitarra clásica por eléctricas, muchos grupos de rock, 1000 experiencias, ya te contaré, pero apareció el fagot como instrumento y la percusión. Y yo iba a ser percusionista en mi cabeza, me encantaba la percusión, hasta que me di cuenta que era un delirio cómo estaba hecho el sistema de estudio para ser percusionista. Tenías una sala con instrumentos y había que sacar demasiados turnos para poder tener contacto con esos instrumentos. Y lo vi un poco complicado para mi edad. Se ve que era más impaciente. Entonces se fue la percusión y quedó el fagot como estudio serio que tenía 12 años, ¿no? O sea, creo que empecé a estudiar todos los días cuando terminé el secundario, yo creo. Pero sabía que iba a ser fagotista. Nunca tuve la duda de qué otra cosa voy a hacer. El fagot fue como así una locura que me cuesta hasta el día de hoy entender, pero nos llevamos bien. Sí, sí. Perfecto. Podemos hacer aquí, si te parece, una pequeña pausa y continuamos. Dale. Con tu historia. Dale. Particular del fagot. Dale. Quédate escuchando desde el fagot. Desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bájate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos.
Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llegan mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Muy bien, aquí estamos de vuelta con Ezequiel Fangwersch y me gustaría retomar a partir de este amor a primera vista que tuviste con el fagot en un concierto en el que también participaban tus padres, la materialidad del instrumento. Siempre pienso en Mario, cuando lo recuerdo a Mario, lo recuerdo como luthier, como un hacedor de instrumentos, de cañas. Y el lado material, el sufrimiento por lo material que acompaña la vida de un músico. Me gustaría escuchar tus experiencias o sensaciones con la materia fagot. O sea, a mí siempre tengo pasión por la historia de toda la vida. Leyendo libros de historia de la música, historia del arte, historia en general, hasta el día de hoy. Y este proyecto no fue casualidad, o sea, de querer, en el fondo, investigar un poco sobre la familia del fagot. Y me di cuenta que la dificultad que había en los años, no sé, 40, 50, 60, para conseguir instrumentos, para conseguir material, las cañas, partituras. De hecho, todos hablaban de la gran biblioteca que tenía el gran maestro y fagotista Alberto Merenson, de métodos, que no los tenía otros. O sea, te podía llegar a ser, sin minimizar la pedagogía de Alberto, pero de por sí un gran maestro por tener toda esa bibliografía que antes por ahí no las tenían, entonces te hacía tal vez menos estabas en desventaja tal vez. Y me lo planteo siempre, cómo intentar todos los días que doy clase de comprender más al alumno, y veo la desventaja tal vez de no tener nada y también la desventaja de tener todo.
Hoy sigue siendo difícil para, imagino, Latinoamérica en general. Todo lo que esté lejos de las fábricas de los instrumentos debe ser algo complicado de obtener un instrumento. Entonces, sin embargo, es mucho más fácil que antes. Hoy hasta hay fagotinos, que son instrumentos chiquitos para niños. No importa si tenés manos grandes o chicas. Hoy, yo en mi primera clase con Guillermo se golpeó la puerta, con mi papá obviamente, y él me miró las manos. Lo primero que dijo fue como creo que mi papá me había contado, vamos a ver si tus manos son lo suficientemente grandes como para... Ese era como el requisito a los 12 años. Pasé y dije, bueno, ya está. Pero podría haberme dicho no. Hoy se pueden poner llaves para mano chica, hay fagotinos para chicos. Entonces es como otra historia, ¿no? Te la cuento y parece todo mucho más fácil. Sin embargo, sigo dando ejemplos de mi época como carencias que uno tenía con respecto a hoy. Y ni que hablar con la época de tu papá, por ejemplo, donde no había instrumentos. Entonces, preguntás sobre un instrumento X y es como el hermano gemelo de los otros dos, porque se trajeron en el mismo barco, una cosa así. Entonces, yo creo que es muy complicada la carrera, porque es una carrera del fagotista, comparado con guitarra, por ejemplo, o piano, que son instrumentos que están al alcance, ¿viste? Entonces, en ese sentido, sigue siendo un pero, imagino, cada vez menos, pero sigue siendo un instrumento donde te puede poner ciertas limitaciones, ¿no? No es generoso. Y enseguida tenés que cambiar a uno mejor y enseguida necesitas mejoras en tu instrumento. Y ahí aparece la genialidad de Mario Cesarini, una vez más. No solo excelente músico, sino impresionante luthier. Impresionante porque fue excelente como músico, pero no se jubiló de la lutería. Entonces sigue aprendiendo todo el rato. Es muy curioso, muy curioso. ¿Tu instrumento actual? Yo estoy tocando con un Pugner superior. Claro, esto sale. Mario me está haciendo una maravilla de trabajo con un instrumento que compré este año, un Heckel 6.800 y pico de la serie. Hermoso instrumento, de esos codiciados divinos, que con 3 notas que pude probar, porque el resto estaba intocable, me di cuenta lo que significa encontrarte con un instrumento que es propio. No fue así con el que tengo ahora. El que tengo ahora fue un accidente que surgió después de un accidente que tuve en Estados Unidos, donde se destrozó el fagot contra el mármol y en 2 semanas tuve que obtener el cheque del seguro y comprar otro. Aunque probé un montón de instrumentos y es hermoso y estoy más que agradecido porque me dio un montón de experiencias y trabajos y satisfacciones, creo que este Heckel es muy artesanal. No sería lo mismo tocar este que otro. Y con los Pugner, con este tipo de marcas más genéricas, prácticamente sí podría. ¿Viste? Se me rompe el mío, sea de un colega que tiene el mismo, lo tomo y tal vez en media hora esté tocando con ese instrumento. La paso mal yo, pero vos no te darías cuenta. Entonces, eso no pasaría con este Heckel. Y este Heckel me lo está... prácticamente, salvo la madera, todo el resto lo está haciendo de nuevo, agregando llaves, Mario. Es muy emocionante, súper emocionante. Hace una semana lo fui a ver y se me paran los pelos de punta, porque es excelente trabajo y aparte por ver cómo empieza a tener vida un instrumento que estuvo guardado por muchísimo tiempo en un baúl. Sí. Por supuesto, tiene su propia historia. Me encantará ir a verlo antes de que lo termine, porque deberíamos. Es una manera de presenciar el proceso. Pero lo que me llamaba la atención de este relato del encuentro con el Heckel, que suena como soñaste que soñaría, que tocarías, que sonaría tu fagot, es un poco como encontrar un amor. Digamos, claro. El fagot se hace
pedazo contra el mármol y se encuentra otro día seguro y se sobrevive. Claro. Profesionalmente, etcétera. Pero uno sigue buscando aquel sonido, ¿no? Que sea... Yo creo que sí, lo iba a vender a este instrumento. Sí, de todas maneras, aparezca o no el Heckel, este instrumento lo quería vender hace un tiempo. Vino después la pandemia y me colgué un poco con la idea, pero era un instrumento que yo supe que cumplió su ciclo y quería probar otra cosa. Ya que no me iba a comprar un Heckel de 50.000 euros para arriba, nuevo, y esperar 10 años. Comprar uno usado tampoco estaba en mis planes, porque en el medio donde estoy no llueven los Heckels usados. Entonces me iba a comprar tal vez otro instrumento de estas fábricas nuevas, que estoy más que agradecido, pero no dejan de ser instrumentos, como los llamo yo, más genéricos. Entonces cuando apareció este instrumento y fui a soplarlo con mucha curiosidad, y no lo puedo explicar. Fueron 2 notas, de hecho fue un mi con un dedo, un sol agudo y alguna otra nota que debe estar por ahí, y me quedé tocando eso 10 minutos porque no podía tocar otras notas, no sonaba, estaba destrozado, pero eso sonaba, y quería seguir tocándolos y no lo dudé, creo que duró 10 minutos y lo compré, algo así fue, impresionante. Y lo que le di a Mario fue, de verdad, un auto sin motor, sin ruedas, sin pintura, sin nada. Es así, una cosa completamente, pero como la madera, que es la materia prima, estaba impecable, y es lo que le da ese sonido que te comento, vale la pena la espera. Entonces, sí, más que agradecido. Sí, Mario, una vez más. Bueno, felicidades. El genio tutelar te sigue acompañando ahora completamente con la construcción del instrumento, que ojalá te acompañe hasta el fin. Ojalá, debería. Porque duran. Y ya tiene más de 100, casi 100 años. Es de los finales de los 30 por ahí. Así que es mucho. ¿Y lo encontró aquí en Buenos Aires? Se encontró en Mar del Plata, pero no sé más de la historia. La voy a empezar a indagar un poco más, sí. Sí, de hecho, creo que muy poca gente, 2 o 3 saben que me compré un Heckel hasta el día de hoy. Me olvidé de decirte, no me hagas esa pregunta, pero no importa, ya está, se dio y bienvenido sea. Así que... Bueno, pero ya que estamos hablando de fagotes, de basuns, a mí siempre me pareció extraordinario el trabajo que empezaste a hacer por amor al arte, realmente, de reconstruir la memoria de un instrumento en un lugar del mundo en particular, tomarte el trabajo de investigar y grabar y dar a conocer las historias que acompañan a cada fagotista para que no se pierdan las tradiciones y reconstruir la historia de un instrumento no demasiado popular, no demasiado conocido. Sí. Eso en el fondo... ¿De dónde te viene esa necesidad, ese deseo y esa perseverancia, además, para reconstruir memoria? A mí me llamó la atención cuando, durante los estudios en Estados Unidos, me llamó la atención cómo en cada escuela, porque Estados Unidos generalmente se la unifica la escuela americana, como se dice, norteamericana, pero dentro de Estados Unidos solía haber algo muy marcado. Hoy por hoy ya lo desconozco porque hace mucho tiempo que ya no, desde el 2004 que no vivo en Estados Unidos, es mucho tiempo, pero hasta entonces había escuelas marcadas, la escuela de Chicago, la escuela de Nueva York, Filadelfia, la escuela del oeste, con California, Los Ángeles. Entonces, en cada una de esas escuelas se tenía mucho respeto y conocimiento por los maestros de los maestros de los maestros de los maestros del fagot. Y me pareció normal, sobre todo porque una cosa es irte un año y otra cosa es quedarte casi 9. Ya empezás a pensar como
el local como el norteamericano. Entonces me empezó a ser normal eso de tener conocimiento ahí de quién fue el primer fagotista norteamericano de Filadelfia y quién era el anterior, después el oboísta, en todas las orquestas. Me llamó la atención cuando acá se desconocía todo eso. Y digo que se desconocía no porque no se sepa, es porque no se contaba de forma transparente. Es decir, lamentablemente, los pioneros ya no están. El famoso Umatino, italiano, Mayer, vienés, no están. Entonces ellos no lo pueden contar en primera persona, pero podrían haberlo hecho sus alumnos directos, que muchos de ellos tampoco están. Pero de todas formas se empezó a clarificar un poco esa leve idea de cómo hubiese sido el venir a este país, a un lugar donde no había una orquesta estable como la que existe hoy. Primero eran contratados, compañías de ópera, etcétera, etcétera, con ese déficit cultural que debía haber para ellos, si nos aferramos a la idea de música clásica, estoy hablando. Y me llamó la atención que tiempo después, es decir, 10 años mínimo después, 15 años después, cuando volví, se seguía con ese desconocimiento. Y es más, desinterés después, porque estos alumnos de Mayer o Umatino, que fueron los primeros en crear una escuela un poquito más a largo plazo del fagot, no tanto autodidacta como se solía hacer. Mis alumnos, por ejemplo, no tenían idea. Entonces, en el rol de docente también tal vez era una obligación de conocer todo eso. Y tenía varias opciones. De hecho, cuando llegué en el 2010 intenté hacerlo, cuando todavía la página web estaba de moda, porque hoy ya prácticamente no existe. Quería hacer, pero como no sé nada de páginas web, era un tema completamente desconocido. Y gracias, te diría, a ese periodo de encierro que fue la pandemia, que para mí, entendiendo el descontento mundial, te diría, y el desconcierto y la tristeza y todo lo que podamos llevar como sentimiento en ese periodo de tiempo, para mí fue alucinante, porque estuve con mi familia íntima en un periodo excelente, digo en edades de los chicos, con mi esposa y tomándonos tiempo como nunca creo que lo hizo nadie, por más que se jacten de que hay gente que se queda más en la casa que otros. De todas maneras, eso generó algo para bien y para mal. Para mí fue para bien. Y en ese periodo de tiempo decidí no tocar más el fagot y dedicarme de última a hablar, si era el momento. Me encontré con muchos peros, todo el mundo estaba desesperado con tocar. No sé si te acordás que había videos de lo que quieras. Entonces me di cuenta, como suele ser, hoy con 50 recién cumplidos lo acepto. Generalmente las actividades que yo hago las genero yo, generalmente. Hoy te lo podría decir que es así. Desde grupos de cámara hasta proyectos. O porque no me interesan los que me invitan, o porque no me invitan, o porque yo lo hice antes, anda a saber por qué. Pero hablando con Cristina Vázquez, la decana, que estoy tremendamente agradecido, con el apoyo de Gonzalo Rodríguez, que hoy nos acompaña, y también tremendamente agradecido, como siempre, se pudo llevar a cabo este proyecto que era sumamente egoísta de mi parte, si querés hablarlo llanamente, porque yo necesitaba saberlo. Yo necesitaba saber esa historia, como amante de la historia. Sabía que iba a haber un bienestar general después, sabía lo que iba a generar, pero no lo hice por obligación y tener que leer y decir, bueno, esto lo tengo que hacer una pauta de la cátedra de fagot de la universidad. Nada que ver. Es algo que me parece que a mí me llamaba la atención, ¿no? De dejar de escuchar tu abuelo Mayer, digo abuelo porque Roura fue alumno de él, y todas historias que ya venían un poco traspapeladas
en mi adolescencia las terminé de descomponer y lo que yo le podía reproducir a mi alumno hoy era nada. Realmente prefería callarme la boca porque sabía que era bienés, pero... Entonces, de forma un poco desesperada, porque me di cuenta cómo van cayendo las fichas y te estás quedando después con terceras personas y no primeras personas, como era la idea de este programa, seguí adelante de forma... con un turbo de por medio, no sé cómo decirlo hoy, pero a 1000 por hora. Y creo que en este momento, hace ya un mes que dejé de grabar entrevistas, llegando a una generación que es la mía. De hecho, quedan muchos por entrevistar, muchos que no tengo el contacto ni conozco, lamentablemente, y caerán por sí solos, ojalá. Pero digamos que de los que yo conozco y pude ir conociendo en el transcurso de Ezequiel como fagotista, alumno, profesional, y en el transcurso de darme datos para concretar entrevistas, llegamos a un punto donde tenía que tal vez contar mi historia como proyecto de investigación y se esclareció un poco la historia del fagot. Si uno quisiera, y con tiempo obviamente, podés escuchar un poco la trayectoria de los fagotistas y músicos, no son todos fagotistas. Tuve la suerte también de entrevistar a otros colegas músicos que podían contar, aparte de su trayectoria, anécdotas de otros fagotistas que no se podían tener. Esto es alucinante. Entonces llegamos a tener una visión un poco más clara y como primera instancia me siento completamente hecho. Como que hasta mi generación está contada la historia. Mal o bien está contada. Se puede agregar un montón, pero está claro. Y abarcó Uruguay, abarcó Paraguay, abarcó Chile, indirectamente otros países. Por eso digo que no está terminada, pero estoy tranquilo como que algo más claro está. Y vuelvo a Estados Unidos, sobre todo, y creo que hoy los alumnos, si quisieran, podían tener esa claridad tal vez al tocar el instrumento de saber quién es quién acá. Y no solamente por una cuestión de marketing, porque tienen más discos o porque tienen más grabaciones y uno los vio hasta de chiquitos y acá no. Quién es Garfield, solista de Filadelfia, Schoenbach, solista de Filadelfia, etc. Sino acá también, que no los tenemos por una cuestión de que no existía, no hay mucha grabación de orquesta estable como hay por ahí de Filadelfia. Pero los directores que venían, y ojalá sigan viniendo, son de primer nivel, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Entonces, me parece que la historia valía la pena, para brindarle sobre todo el respeto que se merecen a cada uno. Sin embargo, perdón que me explaye mucho en esto, porque me llama la atención, lo acepto, pero me gustaría conversar al respecto. Yo, este proyecto lo hice para, como te digo, homenaje a cada uno de los que no están y los que están. Creo que el homenaje, si no lo hacemos entre nosotros, no nos lo hacen, sobre todo al fagot, y como se debe. Y las vidas de cada uno son muy ricas, es muy enriquecedor escuchar al otro, en una escuela muy chica. Pero, por ejemplo, los discos, que son muy poquitos, que yo produje, musical y económicamente, ahí va de nuevo, ¿ves? Proyectos que autogeneré. No te llama ¿cómo se llama? Un label, ¿cómo se dice? Un sello discográfico, perdón. Me pones en Estados Unidos y empiezo. No te llaman a concretar vos lo tenés que gestionar, acá sobre todo. Y ahí también me doy cuenta que el repertorio que intento hacer es un repertorio que no se haya hecho antes. Por una cuestión de difusión también y respeto a esas composiciones que no se tocaron. Fue el caso del primer disco con obras latinoamericanas, desde un premier que era una obra dedicada a mi papá para hacer con mi padre justo antes que falleció, no la pude hacer. La terminé haciendo con el gran López Pucho, el maestro López Pucho, que estoy también agradecido.
Y cada vez que lo veo hay una sonrisa como de agradecimiento aún a posteriori. Y de la Ciranda de las 7 Notas de Villalobos, que hoy por hoy es muy conocida. En su época todavía no había tantas grabaciones, había un par nada más, unos tangos de Piazzolla. Después del segundo disco, arreglos de Gustavo Gini, un gran músico amigo mío, sobre piezas folclóricas caprichosas a dedo mías que quise tocar. Digo, pero también es una especie de difundir y entender algo que no es sumamente un capricho, que no lo veo mal, de tocar el Mozart una vez más. Buenísimo. Si no, son obras que en su momento tampoco se hicieron. Entonces yo creo que hay también una especie de volver a la historia y de reivindicar lo que pasó antes de lo que estamos haciendo nosotros, para no repetirlo sobre todo, sino partir de ahí, ¿no? Y uno generalmente repite si no lo conoce, yo creo. Me parece extraordinaria, bueno, nace o se inspira este proyecto en tu experiencia en Estados Unidos. Sí. Es cierto también que hay una especie de desidia o dejadez por el cuidado del patrimonio histórico aquí. Claro. Material, inmaterial. En el caso del fagot es quizás una mezcla inmaterial porque son las voces de los que lo tocaron, pero sigue siendo material. ¿Cuál sería el objetivo que te planteaste con este mapeamiento de la tradición, de la familia del fagot, como la llamás? Armaste un árbol genealógico de esta familia en la región. ¿Qué esperás con estos 70 y pico de programas, pensándote como un mediador entre tus alumnos y tus maestros? Te soy sincero, todavía no me puse a pensar todo lo que viene, que es mucho, porque creo que esto es el principio de algo. No pretendo que quede en entrevistas, entre comillas, de una calidad de audio peor a la que me gustaría, porque se hizo en pandemia, con Zoom, Skype, larga distancia, de formas completamente hasta impensadas, valorando mucho el contenido, digo, pero creo que puede tener otra finalidad todo esto, y puede continuar y se puede abrir a otras instancias. Sé que tuvo efecto dominó, como se dice, con otros instrumentos, colegas que quieren hacer medio lo mismo, pero lo primero que hice, y me quedé con esa idea, y van surgiendo como palabritas después de esa idea con todos estos programas, es la necesidad que ves en el otro de contar esa historia, que si no fuese por este programa no la cuentan nunca, y la necesidad que tienen de contársela a otro colega aún más, y por ende cómo se dan cuenta el respeto que se les está teniendo, y ojalá se sientan homenajeados en el sentido de brindarles esa importancia hacia cada una de las historias. Seas una persona que tuvo una carrera tal vez diferente a otras, pero todos viviendo de lo mismo, a eso voy, ¿no? Por el momento es por ahí, sí, después veré cómo seguirá. Excelente. Sí. Podemos cerrar nuestra primera parte de la conversación obviamente, con este manifiesto sobre la familia del fagot. Dale, perfecto. Muchas gracias, a Ezequiel. vos, como siempre, ídolo. Gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.